Hola chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que lo mejor posible. Ya saben, yo y mis presentaciones. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es importante porque puede sonar como muy, ay, ¿eso qué, mis? Todos sabemos hablar, pero la verdad es que muchas veces nos hace falta darle un repaso a este tema. Y porque es importante también en la resolución de conflictos, bueno, así como los he invitado a que escuchemos, también es importante aprender mucho cómo nos comunicamos y cómo nos escuchamos ante otras personas, ¿vale? Y vamos a ir definiendo a qué nos referimos con saber hablar. Eh, es importante que tengamos claro que lo que pienso posiblemente al momento de escribirlo, de hablarlo, de compartirlo, no es exacta, no concuerda o no es exactamente la idea que yo quería dar, porque entonces lo que pienso no tiene lógica con lo que estoy exponiendo en el contexto, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estemos haciendo estas o cotejando este tipo de información que tenemos en la cabeza al momento de escribir, al momento de expresarnos de forma oral, ¿sí? La lógica se refiere a las ideas, al juicio y al raciocinio, que son habilidades cognitivas que vamos a sumarle mediante la práctica del saber. ¿A qué me refiero? Cuando yo practico la gramática, es decir, cuando yo aprendo cómo escribir, aprendo cómo estructurar mi forma de redactar, mejoro mi forma de pensamiento, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de gramática, aquí les pongo este cuadrito. Idea es igual a un concepto, ¿sí? Un juicio es igual a una oración. Mi raciocinio es igual a mi argumentación. Todo lo que yo estoy explicándoles en esta clase, busco estructurarlo de una forma clara, objetiva y sencilla. Pero todo eso me llevó un aprendizaje cognitivo de leer, analizar, interpretar, armar la idea para poder compartirles este discurso, ¿sí? Por ende, es muy importante que aprendamos cómo pensamos y cómo expresamos lo que pensamos, ¿sí? Que eso pues en conjunto es el hablar. Eh, competencias en la comunicación, que al final es el estar hablando. Uno es conocimiento de la comunicación. ¿Cómo es que se vive? Y que lo hemos estado hablando. Para comunicarnos necesito un emisor y un receptor. Y hemos visto que el emisor puede comprender o interpretar lo que yo digo de acuerdo a su historia de vida, ¿sí? O de acuerdo a su perspectiva. Tengo que tener eso en claro al momento de estar expresando lo que pienso, ¿sí? Es importante nuestro aprendizaje y el uso correcto de nuestro lenguaje, ¿sí? Como muchas veces lo he mencionado y vuelvo a repetirlo aquí, me he topado con alumnos, me he topado con conocidos, personas, que tienden a hablar con tecnicismos muy redundantes, ¿sí? Y los usan a la hora de hablar, a la hora de escribir y de presentarse. Y al preguntarles a qué se refieren con tanto tecnicismo, resulta que, no, es que, bueno, yo lo leí porque, pues, el autor dice esto, el autor dice aquello, y el autor, pues sí, qué padre, qué bueno que el autor lo diga, pero ¿qué estás aprendiendo tú? ¿Me explico? Porque puedo yo estar leyendo a Freud, por ejemplo, y resulta que al leer a Freud pueden haber palabras o las traducciones que se hacen del inglés al español, se van modificando esas palabras y si yo no identifico qué significa esa palabra en mi lenguaje, en mi idioma, lo que estoy intentando interpretar no va a ser lo que Freud o lo que Freud buscaba darme a entender. ¿Me explico? Sé que esto suena muy revoltoso, pero me refiero a si yo no aprendo bien a usar mi idioma, pues va a ser complejo de repente aprender otro idioma. A algunas personas se les es más fácil, habemos a otras que no. Yo personalmente sé que el inglés es muy fácil, pero la verdad es que todavía sigue sin darse en mí, sí, yo sigo con el básico, 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 pero sé que en la estructura es mucho más sencillo que el español, ¿sí? Y aún así, me encanta el español porque tenemos una variedad de cosas y de palabras para expresarnos
que bueno, nos permiten tener un lenguaje muchísimo más amplio, ¿vale? Y bueno, estas dos cosas, tanto el saber cómo nos comunicamos como el aprender a comunicarme, me lleva a mi pragmática, que es la ejecución de lo que aprendo al comunicarme, ¿sí? Que entonces lo que estoy diciendo puede ser muy objetivo, muy claro, de fácil comprensión para mí, para los que me rodean, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta y no solo al momento de estar comunicando de forma oral, también al estar comunicando de forma escrita. Y bueno, si ustedes toman nota, también les va a ayudar mucho cuando están escribiendo sus tesis, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí yo les pongo unos ejemplos, se los voy a leer. Dice, al hablar, tenemos que ser claros con la expresión de nuestra idea, así como tener en cuenta el uso de las palabras adecuadas. Los enlaces, que aquí les pongo entre paréntesis, y, a, e, o, así, como, etc. La sintaxis, es decir, el orden y la relación que hay entre una palabra y otra. Por ende, les hago mención de estas personalidades que usan tecnicismos que no tienen relación de la palabra que están usando con el contexto ni con el significado. Y por ende, pues no entendemos lo que nos quiere decir, ¿sabe? Y yo les pongo aquí un ejemplo de una idea más estructurada. La poca valía de la participación femenina en decisiones políticas, sociales y culturales ha generado la formación de instituciones no gubernamentales que buscan validar la participación de las mismas en dichos eventos. Es decir, trato de ser lo más clara sin usar palabras tan rimbombantes que de repente no entendamos, sino que usamos palabras de forma genérica y que nos permitan, claro, expresar lo que estoy hablando, ¿sí? A esto nos referimos con el uso adecuado. Y bueno, errores al hablar y al redactar. ¿Cuáles son estos errores que llegamos a tener? Uno, pronunciar las palabras de forma incorrecta. Aiga, jalpan, la gel, ciudad, bueno, aquí mal escrito, y el Gabriel, ¿no? O la calor, por favor no digan la calor, vaiga, eh, estos tecnicismos que van cambiando, bueno, perdón, estos ni siquiera son tecnicismos, son muletillas, disculpen, muletillas que van cambiando de acuerdo al estado, a la comunidad, al municipio en el que nos encontramos. Pero sí es importante que si yo me estoy detectando usando muchos tecnicismos que no van, empezar a modificar ese estilo de habla, ¿sale? El mal uso de las palabras lo usan sin, es decir, usamos palabras sin comprender el significado, lo que ya había estado explicando anteriormente, y aquí les pongo ejemplos. Desapercibido es incorrecto decirlo, lo correcto es inadvertido o trastornos. No sé por qué la gente sigue insistiendo con que los trastornos mentales, no, es trastorno, ¿sí? O que en este caso yo pongo el ejemplo de mi palabra favorita, que es la psicología. Muchas personas dicen psicología, ¿sí? O sea, hay gente que me lo dice así y ya me lo dicen en un tono bromeando, está chido, pero hay otras que es la primera vez que van a leer la palabra y lo hacen así, psicología. No, así no se lee, ¿sí? Entonces, estos son los malos usos que llegamos a tener en la palabra. Uso de vocablos en diferentes idiomas. Es decir, si tú eres de esas personas que combina el inglés con el español al emitir una oración, deja de hacerlo, porque en lugar de verte cool, pues te ves un poquito mal, por no decirlo de otra forma, ¿sí? Es decir, no te ves, no te escuchas padre, no, y más cuando lo usan sin tener el manejo del otro idioma. También me he topado con gente que yo como les comento, yo no sé inglés, pero conozco y tengo amigos que lo manejan muy bien, ¿no? Y me han dado algunos tips. Y me he encontrado también con gente que tampoco usa el inglés, que tampoco le sabe, pero combina, ¿no? Hello y después palabras en español. Y es como, no lo hables, ¿no? No te escuchas bien, no suena a alguien entrenado en el habla, ¿vale? Entonces, es importante que evitemos ese tipo de errores, ¿sí? Esta que es cocofonía, cuando juntamos palabras con sonidos similares, la laguna, banco cómodo, y estos son pequeños ejemplos que yo les pongo, pero bueno, aquí también les aclaro cosas correctas. Esa laguna cuenta, ¿sí? Me imagino que algunos que han escrito alguna especie de microsíntesis y les llegan a
a mencionar que estas palabras no suenan, como que no suena profesional el asunto, bueno, se refiere a esto, ¿eh? Que estás haciendo cacofonías, porque tienen el mismo sonido y al tener el mismo sonido se pierde el mensaje que quieres compartir, ¿vale? Entonces a esto nos estamos refiriendo con evitar. Y perdónenme, anfibología, cuando colocamos las palabras de forma confusa en una frase, ¿sí? A mí me pasa mucho esto, de repente estoy hablando de un tema y bueno, porque mi cerebro va hilando, hilando ideas y voy hablando muy rápido y bueno, hasta después me doy cuenta que estoy haciendo este tipo de situaciones, que también trato de trabajar mucho en esto, ¿vale? O sea, no es... Eh, que yo sea doña perfecta, ¿no? También tengo muletillas que tengo que estar mejorando y por eso también los invito a que ustedes mejoren las suyas, ¿sí? Y bueno, pues bueno, es importante tomar en cuenta la claridad, la sencillez y la precisión de lo que quiero comunicar, ¿sí? Entre más sencillo y claro, mucho mejor se entiende el mensaje, ¿vale? Entonces, chicos, espero que hasta aquí les haya quedado claro la importancia del habla. Ya saben, cualquier duda estoy atendiendo por WhatsApp. Les agradezco mucho por prestar atención a la clase. Les deseo un bonito día. Bye, bye.